Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. A ver, decirte que un OLED actual no se puede quemar sería mentirte, pero tampoco está bien decir que sí o sí se te va a quemar. No le tengas miedo a los televisores OLED. Actualmente, aunque técnicamente son susceptibles al quemado de píxeles porque utilizan compuestos orgánicos que se degradan con el tiempo, las mejoras modernas, como por ejemplo lo que se conoce como desplazamiento de píxeles, o sea, si dejas una imagen estática en pantalla, no sé, de esta manera, y te vas al baño y se te olvide, luego te vas a la tienda o a verte una película y dejaste el televisor de esta forma, él mismo, de una manera muy sutil, va a hacer que toda la imagen, literalmente toda la imagen, se mueva un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, arriba, abajo, para que esos píxeles se puedan refrescar. También está la opción de atenuación de logotipos, que es simplemente lo que se conoce como ASBL, que es en donde el televisor OLED, por medio de software, decrece la luminancia en un logo o imagen estática que pueda detectar por mucho tiempo, por lo cual los gamers podrían quedar más que tranquilos desde ese aspecto. Y sí, yo sé, tal vez tú me dirás, Andy, pero yo tenía un televisor OLED, juego 24 horas al día y se me han quemado. Bueno, primero, no sé si realmente has jugado 24 horas al día, tal vez jugaste 8 o tal vez 12, te fuiste a dormir y se te olvidó apagar el televisor y por eso pues obviamente se te quemó. Pero si hicieras lo mismo con un televisor LCD LED, muy probablemente en algún momento algunas partes de ese modelo también se podrían dañar, incluyendo la pantalla LCD. Aunque un televisor LCD no es propenso como tal al quemado de píxeles, su pantalla también se puede degradar con el tiempo. Pero bueno, es cierto que los televisores OLED desde antes más o menos del 2019 sí eran muchísimo más propensos a que los píxeles se quemaran y ahí nada que hacer, pérdida total. Pero por ejemplo, siempre lo mencionaba en muchos videos, mi primer televisor OLED fue un V9 de LG del 2019. Y si bien yo ya no lo tengo, se lo vendí a un primo de mi esposa, él todavía lo tiene y todavía le funciona sin problemas. Pero yo entiendo que puedas tener aún temor. Si te da muchísimo temor, pues entonces vete por otra tecnología. No te voy a obligar a comprar un televisor OLED. Pero si tienes el presupuesto y no le temes a ese aspecto porque confías en que las marcas han mejorado mucho las protecciones para evitar o reducir considerablemente que los televisores OLED se quemen, cómpralo, no te vas a arrepentir. Lo único malo es que si compras un OLED, muy probablemente te vas a enamorar tanto que no vas a volver a ver igual a los LCD, aunque sean mini LED, aunque sean RGB mini LED, SQD mini LED o lo que sea. Tal vez un micro LED. Aún así, los micro LED son excesivamente costosos, así que déjalos aparte. Hablemos como tal de los OLED entonces. No le tengas miedo, si puedes, cómpralo. Y también existen formas de cuidarlos. Una de ellas es bajarle manualmente a la cantidad de brillo. Con eso limitas la cantidad de calor que el televisor produce, por ende el desgaste será menor y por tal razón tu televisor OLED te durará aún más tiempo. Pero si quieres utilizarlo a la máxima capacidad de brillo porque quieres matar poco a poco tu sistema visual, porque quieres que la factura de energía eléctrica llegue más alta, aunque los OLED tienden a ahorrar más energía en comparación a un televisor LCD mini LED, pues adelante, hazlo, pero si lo quieres cuidar ya sabes lo que debes hacer. También siempre manténlo conectado a un regulador de voltaje. Y otro aspecto muy importante, aléjalo de zonas de calor. Por ejemplo, no lo ubiques en una pared donde sabes que en la parte de afuera va a recibir todo el día los rayos del sol. Ese calor se va a transmitir al televisor y obviamente va a generar más desgaste. De hecho, en muchas ciudades con mucha temperatura alta y mucha humedad, los televisores y en general todo tipo de aparato eléctrico o electrónico se tiende a dañar más rápido. De hecho, no estaría de más ubicarlo en una habitación donde tenga un aire acondicionado. No ubicarlo debajo ni muy cerca al aire acondicionado porque esa humedad del aire también lo podría dañar. Bueno, humedad no, condensación. Pero lo puedes ubicar en otra pared diferente a donde ubicas el aire acondicionado y eso ayudaría a decrecer esa cantidad de calor que tu televisor OLED podría producir. Y tú me dirás, Andy, pero ¿por qué es que te gustan tanto los televisores con tecnología OLED? Bueno, lamentablemente solo quien los ha podido experimentar me va a entender. Los colores negros profundos y el contraste infinito que se puede percibir. Al mismo tiempo, un excelente nivel de detalles, porque es que a veces se dice que los OLED ocasionan black crush.
Algunos de años muy pasados, muy anteriores, sí que lo ocasionaban, pero actualmente ese problema ya está resuelto. Entonces, colores negros profundos, inmersión total en películas de terror, en videojuegos de survival horror, eso es lo que yo más aprecio. No soy fanático de tanto brillo. Por esas razones simples es que un OLED para mí actualmente sería lo mejor. Y aunque hay muchos televisores LCD Full Array Mini LED que intentan acercarse al resultado en escenas oscuras en comparación a un OLED, OLED es OLED. Aunque sea un televisor OLED de gama de entrada, OLED es OLED. Aunque suene tonto decirlo, así de simple es. Pero bueno, te lo dejo realmente a tu criterio. Y también me gustaría leerte en la caja de comentarios. ¿Tienes un televisor OLED y te ha ido muy bien con él? ¿Hace cuánto lo tienes? O si has tenido problemas con alguno también, coméntalo en la caja de comentarios. No siendo más, muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.